¿será que es muy pesado ir a la Suma Teológica y hacer alguna lectura y socializar con todos los que van a estar en el curso sobre Santo Tomás de Aquino? No, vamos a hacer el intento. Entonces me fui a rever un poco algunos apuntes de la Suma Teológica, me fui a la primera parte de los textos de Santo Tomás, y dije, no, esto está impecable, por aquí es el camino para la introducción. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dejar bien claro en nuestro punto de partida lo que tiene que ver con la doctrina de la iglesia y con la teología y la filosofía. Miren que no es en vano que aquel que se va a ordenar sacerdote va a recibir el diaconado o va a recibir el sacerdocio, primero pasa por unos estudios filosóficos y después va a pasar por unos estudios teológicos, porque la filosofía y la teología van de la mano, ¿no? Entre las dos van dando respuestas al hombre sobre el acontecer del mundo visible, del mundo invisible y de lo que está más allá de lo físico, o sea, la metafísica. Cuando hablamos de metafísica, nos vamos al siglo IV, V, un poco más antes de Cristo, y vamos a encontrar muchísimas escuelas filosóficas griegas, especialmente, que tratan al respecto de esas cuestiones: física y metafísica, aritmética, geometría, etcétera. Ciencias que tienen como objeto todo lo que es visible, porque esto es un principio escolástico. Ahora vas a explicar qué es la escolástica. Hay un principio escolástico que dice claramente que nada hay en el intelecto sin que antes haya pasado por los sentidos. Esto a nivel filosófico. Ya cuando hablamos de un nivel teológico, hay cosas que pueden llegar al intelecto sin antes haber pasado por los sentidos. ¿Como qué? Una gracia mística, una moción interior del Espíritu Santo. No pasa propiamente por los sentidos, pero puede llegar a iluminar el intelecto. De tal manera que yo, después de recibir una gracia mística o haber contemplado místicamente a nuestro Señor, a la Santísima Virgen, se me reveló algún santo, lo que haya sido, cualquier ángel tuvo una comunicación, una moción interior conmigo, no pasó por los sentidos. Sin embargo, yo puedo explicitar ese tipo de comunión que tengo con eso que va más allá de lo físico. Nuestro Señor, Dios, la Santísima Virgen, los ángeles o los santos. Y puedo dejarlo plasmado en un escrito. Entonces, la teología va más allá de lo que la filosofía le puede ofrecer al hombre. La filosofía se queda corta con la explicación al respecto del cosmos, como ya los antiguos llamaban a todo lo creado. ¿Por qué? Porque la teología tiene un elemento y un insumo que es indispensable, que también vamos a tratar hoy, aunque un poco más bien en passant. Vamos a hablar de la fe. En la filosofía hay algo en la línea de fe, pero es meramente natural. O sea, no toca propiamente en Dios. Ahora, cuando yo tomo en consideración lo que es la revelación, yo en la revelación, con ese insumo que es la fe, porque yo sé por la fe que es palabra de Dios, yo voy a ver más allá de lo que la filosofía me puede mostrar. ¿Está bien? Y eso es muy interesante, porque entonces el hombre descubre con un esfuerzo intelectual, a partir de unas especulaciones intelectuales, saca una serie de principios naturales que le dan explicación sobre el mundo visible. Pero el hombre se queda corto con esa explicación del cosmos, porque hay algo que está más profundamente en las criaturas de lo que las propias criaturas, y es Dios. Entonces, si en esa explicación del cosmos yo no involucro a Dios como creador, principio y fin de todas las cosas, la explicación de ese cosmos queda incompleta. Por lo tanto, filosofía y teología se complementan, se armonizan y me dan una idea general de lo que es la creación y el creador. ¿Está bien? Entonces, no es el hecho de disociar la filosofía, que es más ligada a la naturaleza, de la teología, no, es que las dos les puedan ayudar al hombre a comprender la realidad de una manera más especial. ¿Está bien? Tenemos un micrófono encendido por ahí. Bueno, a ver si tienes micrófono.
Yo desde aquí como profesor tengo el poder de cancelar los micrófonos. A eso ya, aquí está listo. No hay problema. Gracias. Eso, los demás me pueden ayudar ahí a darle mute a los que se les activa el micrófono. Bueno, listo. Hasta ahí, entendido. Ustedes me van poniendo manitos ahí como para yo estar tranquilo, porque es como no los tengo aquí al frente, no les puedo ver los ojos, no puedo ver que están durmiendo algunos, otros que dejaron el usuario ahí encendido y se fueron a hacer otras cositas. Entonces yo por lo menos me hacen la manito así, yo digo, bueno, por lo menos hay dos que están poniendo cuidado, el resto irán a ver la grabación después. No importa. Bueno, entonces, estamos en el texto, oído, los que puedan tenerlo a la mano. Entonces, vamos a tomar como punto de partida la filosofía platónica. Ay, Dios, yo sé que hay algunos que van a decir filosofía, Dios santo y bendito. Si yo escasamente asistí a una que otra clase en 10º y 11 en el colegio, de resto, filosofía. Yo con todas las letras puedo decir que cuando uno no le coge amor a la filosofía en el colegio o en la universidad, es porque no tiene buenos maestros. La filosofía y la teología son encantadoras. Bueno, y la filosofía, porque la teología no se enseña en todas las universidades. Pero la filosofía es encantadora porque nos empieza a dar explicación al respecto de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y entonces, ¿qué pasa con la filosofía platónica? Platónica, pues obviamente viene de Platón. Tenemos un micrófono por ahí abierto, por favor. Hay un micrófono que se está activando. Sí, por favor, pongamos mucho cuidado porque eso distrae. Y don Hugo Osorno, que yo no puedo estar parando para poner mute en los micrófonos. Entonces tenemos que estar muy atentos con el micrófono. ¿Listo? Bueno. Listo. Entonces, filosofía platónica. ¿Qué hicieron los padres de la iglesia? Esos primeros grandes personajes que aparecen en el cristianismo y que empiezan a explicitar y a decantar de toda la esencia de la Sagrada Escritura, lo que tiene que ver con el mensaje del Evangelio. Hay un principio muy interesante que debemos de tener claro a partir de este momento. Para nosotros, los católicos, ¿no? Para nosotros los católicos, la revelación está de una manera especial, o sea, la fuente principal de la revelación es la Sagrada Escritura, pero no es la única, porque la iglesia como esposa mística de Cristo es la depositaria de la fe, y como depositaria de la fe, la iglesia en cuanto madre interpreta la Escritura. Entonces tenemos, para poder asimilar todo lo que está en la revelación, tenemos la Escritura, viene la iglesia, coge la Escritura y nos la coloca a nosotros en las manos para podernos deleitar con ella. Pero como es un plato muy pesado, me dice que se perdió la comunicación, ¿no? Está bien, yo creo. Pero como es un plato muy pesado, ¿qué hace la iglesia? Dentro de la iglesia existen algunos maestros. Esos maestros nos enseñan a nosotros a degustar propiamente lo que está en la palabra de Dios. Entonces tenemos escritura. Además de la escritura tenemos el magisterio de la iglesia y tenemos la tradición. Esos tres elementos, escritura, magisterio y tradición, nos dan a nosotros una visión panorámica de lo que es la revelación. ¿Entendido? Eso es muy importante. Entonces, ¿qué hicieron estos primeros padres de la iglesia? Estos primeros padres de la iglesia tomaron esos escritos de los paganos, ni siquiera de los judíos, de los paganos, aquellos griegos que tenían no sé cuántos dioses y a los cuales llegó Pablo en el lugar donde ellos se sentaban a discutir al respecto de sus divinidades y de sus especulaciones filosóficas en el Areópago, y Pablo llegó a hablarles de aquel Dios desconocido, ese Dios que es sin rostro, porque tenían tantos dioses que tenían inclusive un Dios que no tenía rostro, como quien dice, por si aparece o por si se nos escapó ese Dios, dejémosle ahí esta imagen. Inclusive ese Dios lo adoraban. Y Pablo se aprovechó de eso y empezó a hablar de ese Dios desconocido. ¿Qué hicieron los primeros padres de la iglesia? Que aparecen después de la era apostólica, o sea, de que mueren los apóstoles. Aparecen estos padres de la iglesia, toman lo que los griegos habían desarrollado en cuanto a filosofía. Recuerden que la filosofía no tiene ese ingrediente de la fe, porque esos griegos que desarrollaron la
filosofía no conocían ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Entonces, los primeros padres de la iglesia, por ejemplo, el más grande representante de esos padres de la iglesia es San Agustín, obispo de Hipona. Ustedes lo deben recordar, el hijo de Santa Mónica, que estuvo por allá haciendo cosas que no debía con los maniqueos porque fue hereje, etcétera, etcétera. Se convierte y se vuelve una verdadera luz en los primeros tiempos de la iglesia. San Agustín dice aquí entonces, nosotros decimos que el punto de partida es la filosofía platónica, porque San Agustín y esos primeros padres de la iglesia cogen todo ese esfuerzo intelectual que hicieron los griegos y le dan una connotación cristiana, bautizan, cristianizan ese pensamiento de los griegos. Entonces, así es que se empieza a conformar propiamente la doctrina de la iglesia. Entonces, el primer punto de referencia que hay, digamos que los insumos más básicos que encuentran esos padres de la iglesia, esos grandes pensadores del cristianismo en los primeros siglos, es todo el aparato intelectual que habían desarrollado los griegos. Lo cogen, lo perfuman y lo enriquecen con la palabra de Dios y de ahí salen los primeros trazos de doctrina que empiezan a alimentar los grandes concilios y los encuentros de la iglesia. ¿Está bien? Concilio en cuanto a encuentro de la iglesia a nivel local o a nivel universal. Entonces, dice aquí, el punto de partida es la filosofía platónica, la neoplatónica, que es otro tipo de filosofía que aparece después de la platónica, entre ellos Plotino. Plotino es un personaje muy interesante del cual toma y bebe mucho San Agustín, porque San Agustín se formó obviamente en las escuelas de la época donde veían retórica, donde veían física, donde veían filosofía, etcétera, y ahí estaba Plotino como el gran exponente del neoplatonismo, o sea, es una nueva lectura del platonismo. Eso es lo que toma San Agustín y lo coloca en todos sus libros, ¿no? En sus sermones, en sus confesiones, la gran obra de San Agustín. Bueno, y después hay algunos elementos que se toman en consideración de Aristóteles, pero no mucho. Aristóteles queda a un ladito, a lo que se le saca sustancia por esa época, entonces es a Platón. Y vamos a encontrar, yo lo coloqué aquí muy claro, como un punto clímax, la cristianización de los pensadores paganos a partir de los padres de la iglesia, lo decía ahora, en un primer lugar San Agustín, y como centro del debate para nuestra aula de hoy y la socialización va a ser el príncipe de la escolástica, Santo Tomás de Aquino, llamado por la iglesia como el doctor angélico, es doctor de la iglesia. Cuando un hombre o cuando una mujer contribuyen de una manera muy especial a enriquecer ese magisterio y esa tradición de la iglesia, además de canonizarlo, porque tiene que ser santo, no puede ser doctor de la iglesia o doctora sin ser santo o ser santa, no. Lo canoniza y después, estudiando sus obras, le da el título de doctor o de doctora de la iglesia. Doctor de la iglesia tenemos a Santo Tomás, a San Agustín, doctora tenemos a la gran doctora Santa Teresa de Ávila y Santa Teresita del Niño Jesús, son doctoras de la iglesia, ambas carmelitas. Y el príncipe de la escolástica es Santo Tomás de Aquino, que con eso yo sé que ustedes se van a deleitar. Porque uno diría, bueno, un teólogo, filósofo y teólogo del siglo XIII, leerlo hoy por hoy, eso debe ser altísimo. La mejor manera de entender a Santo Tomás de Aquino no es buscar un intérprete de Santo Tomás de Aquino, es ir donde Santo Tomás de Aquino y leerlo en sus textos. Ustedes van a ver ahora porque yo voy a leer de la obra prima de Santo Tomás, que es la Suma de la Teología o la Suma Teológica. Bueno, y doctor Angélico, ¿por qué? Pues no solo por el pensamiento de un nivel sobrenatural que prácticamente sobrepasaba a los hombres, y es perfectamente posible. Si Pablo le predicaba a las dominaciones y a las potestades, o sea, Pablo estaba tan lleno del Espíritu Santo y estaba tan lleno de la sabiduría que Pablo le predicaba a los ángeles, o sea que hay cosas que Dios le revela a los hombres que no le revela a los ángeles, y eso es muy bonito, porque entonces los regalos de Dios no dependen propiamente de nuestras capacidades, de nuestro nivel intelectual, mucho menos de nuestro nivel económico, no. Dios da los dones a todo y cualquiera que Él desee y que vea que está bien para su salvación. Doctor Angélico, entonces, por la lucidez de su pensamiento, pero sobre todo por su pureza de alma, su pureza de cuerpo y por su vida mística. Cuando uno va y lee un poco sobre la historia de estos hombres y mujeres, grandes luces en la historia de la iglesia,
se da cuenta que brillaron por una inteligencia así, pero sobre todo por la pureza de intenciones y por la práctica heroica de las virtudes, o sea, por la santidad. ¿Está bien? Eso como punto de partida. Vamos a ver entonces algo de historia y de contexto sobre los escritos teológicos más bellos y profundos en la historia de la Iglesia. Ya les dije, la Suma Teológica. Tanto así, tan venerado fue ese escrito de la Suma Teológica, que muchas veces cuando en la Edad Media no estaba una Biblia en la mano, que cogían la Suma Teológica, la cogían, la persona juraba sobre la Suma Teológica, porque era de un valor casi que divino, o sea, tenía un reconocimiento increíble. Y alguno podría estar tentado a pensar, ay, pero Camilo sí está más despistado, si ya pasaron 700 años de que Santo Tomás de Aquino escribió eso. Pues ahora les voy a decir lo que nos dice San Pablo VI después del Concilio Vaticano II, lo que nos dice Juan Pablo II y lo que nos dice Benedicto XVI al respecto de Santo Tomás de Aquino. Tiene una permanencia en el tiempo increíble, como ningún otro escrito, ni siquiera de los antiguos pensadores griegos, que son asuntos que ya han sido debatidos en varios ambientes académicos. Santo Tomás no, impecable. ¿Cómo era que Santo Tomás llegaba a la profundidad de la Suma Teológica? ¿Saben qué llegó a confesar Santo Tomás? Aprendió más Santo Tomás colocando su cabeza en el sagrario cuando iba a la capilla, porque era un hombre místico, pero colocaba, es que era literalmente, colocaba la cabeza en el sagrario para escuchar los latidos del corazón de Jesús. Y él lo decía, literalmente. Y aprendió más ahí en el sagrario de lo que leyendo los textos de Avicena, Averroes, Platón, Aristóteles, bueno, todos los filósofos y teólogos que ustedes se puedan imaginar. Porque antes que nada estaba la vida mística. Bueno, a ver, yo quiero saber que no se están durmiendo y ustedes van a poner manito ahí, pip, pip, van a poner manito allí ¿en qué? En Skype, y aquí también me van a poner manito en el chat de qué? De Meet. Bueno. Perfecto, bueno, parece que sí, listo, perfecto. Eso era lo que yo quería, saber que están ahí, están despiertos. Bueno, al principio su Suma Teológica escribe Santo Tomás. Miren lo que escribe Santo Tomás de Aquino. Este es un trabajo que hicieron muy interesante. Santo Tomás de Aquino es dominico. Él nace alrededor del año 1224 y viene a morir 50 años después. Murió muy joven, infelizmente. No llegó a concluir propiamente la Suma Teológica porque no logró tomar todos los puntos en consideración y explicitarlos. Sin embargo, lo que dejó es de una riqueza absolutamente espectacular. Y Santo Tomás de Aquino escribe aquí, en la Suma Teológica, el orden, oigan esto, el orden de las ciencias es doble. Algunas proceden de principios conocidos mediante la luz natural de la razón, como las matemáticas, la geometría y otras similares. Otras proceden de principios conocidos mediante una ciencia superior. Miren que aquí estamos pasando de la filosofía, donde el objeto de la filosofía son los individuos o son las criaturas cognoscitibles, ¿no? Ahora bien, otras ciencias proceden de principios conocidos mediante una ciencia superior, como la perspectiva procede de principios conocidos mediante la geometría y la música de principios conocidos mediante las matemáticas. Y de esta forma, oído, la sagrada doctrina, es decir, la teología, es una ciencia, eso debe estar muy claro. Eso, ahí está el texto, ahí están viendo el texto. Vamos a poner el texto en el primer párrafo. Muchas gracias, no sé quién lo colocó, pero vale la pena que lo tengan ahí. Estamos en el segundo párrafo. Bueno, repito la idea. Dice Santo Tomás de Aquino, el orden de las ciencias es doble. Algunas proceden de principios conocidos mediante la luz natural de la razón, como las matemáticas, la geometría y similares. Biología, coloquen ahí cualquier ciencia. Otras proceden de principios conocidos mediante una ciencia superior, como la perspectiva, por ejemplo, procede de principios conocidos mediante la geometría. Entonces está
la geometría como una ciencia superior. Y dentro de la geometría yo voy a encontrar ¿qué? La perspectiva, ¿cierto? Algo así como una subciencia o una parte de la geometría. La perspectiva está dentro de la geometría, pero la geometría ampara de una manera más amplia. Y la música va a estar dentro de las matemáticas, porque la música tiene una relación con las matemáticas. Esto es muy interesante. De esta forma, entonces, la doctrina sagrada o la sagrada doctrina, es decir, la teología, es una ciencia que procede de los principios conocidos a través de una ciencia superior, es decir, la ciencia de Dios y la ciencia de los hombres. Tenemos entonces la ciencia de Dios y la ciencia de los hombres, y la teología está acá, porque la teología es desarrollada por los hombres. Entonces la teología tiene una limitante. ¿Cuál es la limitante de la teología? Hasta donde llegue la razón. Por eso el insumo más importante dentro de la doctrina católica es la fe. Si yo no tengo fe, yo cojo un libro de Santo Tomás de Aquino, yo cojo un catecismo de la Iglesia Católica, me voy a quedar en pañales. Porque la fe es como estas gafas. Y eso que yo no soy pues así como tan ciego que digamos. Pero si yo no viera nada, es como el que es muy inteligente y se acerca a la doctrina, pero no tiene fe. Ahora, el que es inteligente y tiene fe, va a ver muy bien. Y lo bonito es que con la fe, así yo no sea inteligente, me pongo la fe y voy a entender también. Porque Dios me hace partícipe de su conocimiento. Por eso es que es importante la vida interior y la vida mística a la hora de estudiar doctrina. Miren, y se los digo yo, he conocido en mi vida teólogos reconocidos en algunos ambientes, no sé por qué, pero reconocidos en algunos ambientes como grandes teólogos que no creen en la presencia eucarística de nuestro Señor. Oh, yo digo, ¿cómo así? O sea, sin fe, ¿cómo va a llegar a realizar una especulación? O sea, ¿cómo va a desarrollar un discurso al respecto de la palabra de Dios, de la presencia de nuestro, si no cree en la presencia real de nuestro Señor, si no tiene fe? Increíble, pero puede existir. Entonces, ¿qué es lo más importante para yo adentrarme dentro de ese maravilloso mundo de la doctrina? La fe. La fe es el insumo principal que nosotros vamos a tener aquí en nuestro curso. ¿Está bien? Bueno, continúo entonces. Ahora, nos vamos a encontrar con el Catecismo de la Iglesia, que es un compendio de la doctrina. Tenemos dos grandes catecismos mayores. El Catecismo Mayor, primero, desarrollado en el Concilio de Trento. Estamos hablando del siglo XVI, San Pío V. Resulta que en el siglo XVI se dio una gran transformación en Occidente y lo vimos en algún momento en un encuentro en vivo en Facebook. Hablamos de la ruptura de Lutero. El Lutero empezó a negar asuntos de doctrina aquí, empezó a negar la eficacia de los sacramentos, empezó a negar la práctica de los consejos evangélicos, empezó a negar esto y aquello. Llegó la iglesia, se dio cuenta de toda esa realidad que estaba pasando y dijo, un momentico, aquí hay muchos puntos que hay que aclarar y que a los fieles laicos y a los consagrados y clérigos hay que dejarles bien definida cuál es la doctrina de la iglesia. Entonces, ¿qué hizo? El Papa convocó a un concilio, famoso concilio de Trento, siglo XVI, y el concilio de Trento desarrolló una síntesis de la doctrina católica. ¿En dónde? En un texto llamado Catecismo. Ese es el catecismo del concilio de Trento. Pues resulta que ese catecismo duró 400 años. Y solo hasta los años 90, Juan Pablo II puso en una tarea faraónica y titánica a varios grandes pensadores de la iglesia, a la cabeza Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI, y les dijo, necesitamos hacer una actualización del catecismo. No porque el catecismo de hace 450 años esté pasado de moda, no, hay muchas cuestiones que debido a los problemas morales que están afectando al mundo contemporáneo, es necesario aclarar en este nuevo catecismo. Y se puso a trabajar en el catecismo. Entonces tenemos un nuevo catecismo romano. Ese catecismo romano es el que encontramos en la página del Vaticano, el que encontramos en las Paulinas, etc. Ese es el catecismo de la Iglesia.
Pero antes de este catecismo de la iglesia, quiero mostrarles un poco lo que tiene que ver con el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, para que nos ubiquemos en la riqueza de la doctrina y de los grandes pensadores que tiene la iglesia. Entonces, en ese documento les coloqué yo a ustedes un pie de página, está en azulito abajo, y aparecen ahí varias direcciones del Vaticano, de la página del Vaticano. Vamos a entrar a la que está de segunda. Ahí me dice que si le permito, le doy a entrar y me manda a la página web del Vaticano, donde me aparece un documento muy interesante, que es una audiencia general de Benedicto XVI, el miércoles 2 de junio del 2010. Dice, ahí está también el video para los que después quieran verlo. Vamos a ir al segundo párrafo. Miren qué interesante la historia de Santo Tomás de Aquino. Bueno, yo creo que aquí queda prácticamente toda contada por parte de Benedicto. Miren, nace entre el 1224 y 1225. Sí, la época, digamos, es muy complicado dejar unas fechas así absolutamente establecidas. En el castillo que su familia era noble y rica, porque hoy en día hay un vicio, y aprovecho aquí para ir denunciando ese tipo de, ¿qué digo yo? De clichés que nos van colocando en la cabeza, que los únicos que necesitan de la caridad son los que no tienen un peso en el bolsillo, y que los que verdaderamente someten y son corruptos en toda la sociedad son aquellos que tienen muchas moneditas en el bolsillo. O sea, es crear un ambiente de lucha de clases donde el que es más rico no puede convivir con el que no es tan rico o es pobre, y no es así. En la iglesia siempre existieron pobres, siempre existieron ricos, siempre existió una clase media. No hay por qué colocar a luchar o a indisponer una y otra clase social, para nada. La iglesia canoniza ricos, canoniza pobres, príncipes, reyes, sacerdotes, claro, religiosos, sí. Entonces solamente, no, es que hay de todo tipo. Usted encuentra panaderos, encuentra herreros, encuentra lo que quiera. Me acuerdo, a ver si me viene a la cabeza el nombre. Es un santo canadiense, pero tiene raíces africanas porque fue esclavo. Y su patrona o su dueña, digamos, pues, lo liberó. Y después de haberlo liberado, ella cayó en una pobreza absoluta, y literalmente estaba viviendo de lo que sus amigos y conocidos le daban. Cuando él, este esclavo que quedó liberto, se dio cuenta de lo que estaba pasando su antigua señora, quien lo había tratado muy bien, porque no crean que todo el que tenía esclavo le daba látigo, lo metía en un cuarto de uno por uno, y etcétera. No, no era así. En todos los ambientes no fue así. Cuando él se dio cuenta que su antigua dueña o patrona estaba en la quiebra y estaba prácticamente como una limosnera, él se devolvió donde ella, le ofreció sus servicios, pero miren qué particular, lo que es la caridad y lo que es un hombre de Dios. Le ofreció sus servicios para trabajar por ella, darle de comer y ayudarla a vivir dignamente. Pues sí, señor, este hombre, a ver, yo me voy a acordar del hombre y se los doy porque la historia de él es enriquecedora, es muy bonita. Pues este hombre se puso a trabajar como estilista, le cortaba el cabello a las señoras de clase alta, amigas de la que fue su dueña. Pero miren lo particular, como era un hombre de Dios y quería hacer una obra de caridad espiritual antes que una obra de caridad material, aprovechaba el momento en que le cortaba a las señoras el cabello, peinaba por aquí a la señora para hacer apostolado y hablar de Dios, y daba clases, aulas de catecismo en el salón de belleza de la época. Estamos hablando de casi 100 años atrás. Y él se dedicó a hacer apostolado, conseguía unos pesitos y mantenía a su antigua señora. Y en función de eso lo canonizó la iglesia. ¿Por qué? Porque vio que era un hombre de Dios queriendo hacer bien a las almas mucho más allá de un bien físico y material. Entonces en la iglesia no hay distinción de pobres, ricos. Miren, Santo Tomás vivía en un castillo. La familia era noble y era rica. ¿Quién dijo que es una maldición? ¿Quién dijo que es una maldición ser pobre? ¿Cuántos santos no han vivido felices con la pobreza aquí? La familia era de Roccaseca, Italia.
en los alrededores de Aquino, por eso entonces el nombre de él, Santo Tomás de Aquino, cerca de la célebre abadía de Montecassino. Entonces, si yo quería ser religioso en la Edad Media, el prestigio para mí, o para mí como padre, que mi hijo se fuera religioso, era que se metieran los benedictinos, porque era una orden religiosa de prestigio. Ahora, él estaba viviendo cerca de la abadía de Montecassino. Entonces, ¿qué era lo que esperaba la familia? Obviamente que se hiciera benedictino. Entonces sus padres lo enviaron para que recibiera los primeros elementos de su instrucción. Recordemos también que las primeras universidades y colegios, oído, algo que normalmente no nos cuentan, nacen de manos de la iglesia. Universidades y colegios. Sus padres lo enviaron para que recibiera ahí los primeros elementos de su instrucción. Algunos años más tarde, él, Santo Tomás de Aquino, se fue para Nápoles, donde Federico II había fundado una prestigiosa universidad. En ella se enseñaba, sin las limitaciones vigentes en otras partes, el pensamiento de Aristóteles. Ahí es entonces donde Santo Tomás tiene su primer encuentro con el pensamiento de Aristóteles. Y en ese pensamiento Tomás fue introducido y su valor, y Aristóteles obtuvo un gran valor en el pensamiento de Tomás. Pero sobre todo, en aquellos años transcurridos en Nápoles, nació su vocación dominica. Miren que estamos hablando del 1224. 100 años antes, no. En 1214, 10 años antes del nacimiento de Santo Tomás de Aquino, Santo Domingo de Guzmán, un hombre que había nacido en España, llegó a Francia, Nuestra Señora se le aparece, le revela las maravillas del Santo Rosario, se hace popular el Rosario y los dominicos empiezan a crecer por todo el mundo. Entonces, decir que una orden como los dominicos era prestigiosa para entrar, sabiendo que los cluniacenses que tenían ahí, los benedictinos que tenían monasterio cerca de la casa de él, habían nacido hace no sé cuántos siglos atrás, entonces no era nada prestigioso. Sin embargo, Tomás quedó cautivado por el ideal de la orden que Santo Domingo había fundado pocos años antes. Sin embargo, cuando vistió el hábito dominico, su familia se opuso a esa elección y se vio obligado a dejar el convento y a pasar algún tiempo con su familia. Eso pasa normalmente. Cuando se tiene una vocación y la vocación es de Dios, aparecen no sé cuántos impedimentos. Y a veces resulta que estamos en una vocación que nos sentimos bien y pensamos que es nuestro camino definitivo y un momento a otro Dios, por cualquier circunstancia, puede ser por voluntad nuestra o no, nos dice, por ahí no es, yo quiero que sea por acá. Hay la importancia de la oración, porque en medio de la oración es que Dios nos va diciendo, por ahí es el camino, sigue esa luz que vas a alcanzar tu felicidad. ¿Está bien? Bueno, ya en 1245, o sea que estamos hablando, Santo Tomás tiene ya 21 años, ahí dice, qué pena familia, pero me voy para los dominicos. Fue enviado a París, estaba la famosa Universidad de la Sorbonne. Recuerden que la Sorbonne nace, la Universidad de la Sorbonne, famosa hasta hoy en día, nace en la sacristía de la famosa Catedral de Notre Dame, que infelizmente fuimos testigos hace poco de un gran incendio. Bueno, en la sacristía de esa gran catedral nació la Sorbonne. Entonces, mandaron para París, claro, centro de los estudios en Occidente, mandaron a Santo Tomás de Aquino. Y se fue a estudiar teología, nada más y nada menos. Que nos encontraba ahí que el panadero era santo, que la señora que trabajaba haciendo vestidos era santa. Bueno, llegó ahí y se encontró con otro gran santo, San Alberto Magno. Y San Alberto Magno, siendo santo, tenía discernimiento y dijo, este hombre es especial. Resulta que Alberto y Tomás entablaron una verdadera y profunda amistad que aprendieron a estimarse y a quererse. La verdadera amistad, ¿no? La verdadera amistad nace en función de que de querer llevar al otro al reino de los cielos. Esa es la verdadera amistad. Por eso la amistad solamente existe entre personas buenas. Las personas malas no existe amistad, existe complicidad, que es muy diferente. Aquí entonces se establece una amistad muy especial entre San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. La amistad de tal manera que Alberto quiso que su discípulo lo siguiera también a Colonia, donde los superiores de la orden lo habían enviado a fundar un estudio teológico. Alemania, se va de Francia para Alemania. En ese tiempo Tomás entró en contacto con todas las obras de Aristóteles y de sus comentaristas árabes, que Alberto ilustraba y explicaba. Entonces ahí empieza a conocer a Avicena, a Averroes, etc. Bueno, pero vamos más adelante. Me voy a ir más adelante, dos párrafos más adelante.
Tomás de Aquino, oído, esto es muy interesante, porque entonces aquí empezamos a ver cómo estos hombres providenciales, a ver en el texto que están compartiendo ahí, yo no sé si aquí abajo quieren en Meet que yo comparta el texto o así ustedes van acompañando. Me escriben ahí por el chat qué les parece mejor. Si no, lo comparto aquí también con mucho gusto. Ah, bueno, si lo tienen a la mano, ustedes lo van acompañando ahí sin problema. Bueno, entonces Tomás de Aquino, siguiendo la escuela de Alberto Magno, Tomás de Aquino llevó a cabo una operación de fundamental importancia. Qué pena, pero es que yo me pierdo. Es que, a ver, yo les confieso, esta tecnología me da la impresión de que no me están escuchando. Entonces yo también me tengo que escuchar porque si no como que me... Este asunto es tan impersonal, les digo sinceramente que bueno, en fin. Espero que el otro curso podamos hacerlo ya personalmente, es totalmente, es otra cosa. Bueno, en fin, tocó aguantar estos aparaticos en los oídos. Bueno, entonces Tomás de Aquino, siguiendo la escuela de Alberto Magno, llevó a cabo una operación de fundamental importancia para la historia de la filosofía y de la teología. Yo diría, estas son palabras de Benedicto XVI, para la historia de la cultura. Estudió a fondo a Aristóteles y a sus intérpretes, consiguiendo nuevas traducciones latinas de los textos originales en griego. Y después Santo Tomás de Aquino lo va a confesar, que muchos de los escritos de Aristóteles que tomó en consideración para su obra, la Suma Teológica, porque él sacaba textos de Aristóteles para enriquecer el pensamiento cristiano y lo colocaba en la Suma Teológica, Santo Tomás hacía la traducción desde el griego al latín y ahí lo dejaba consignado en la Suma Teológica. Entonces, ahora, no es solamente un aporte que Santo Tomás de Aquino está haciendo para la teología, para los católicos, no, es para toda la cultura en general. Porque ustedes creen que esos escritos de Cicerón, de Boecio, de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, ¿cómo es que lograron atravesar 500, 1200 años? ¿Cómo es que esos textos se libraron de la invasión de los bárbaros en Europa? ¿Cómo es que esos textos se libraron de la destrucción de Roma? Gracias a la Iglesia Católica. Hombres que vivían en los monasterios, literalmente encarcelados para traducir textos de los antiguos pensadores. De ahí viene propiamente la palabra, esto yo estoy aquí, esto es un escritorio. Pues resulta que los scriptorum eran unas celdas o unos lugares de trabajo en los monasterios donde los monjes pasaban años, 10, 15, 20, toda su vida de religioso pasando los textos griegos al latín y a otras lenguas vernáculas. O sea, es gracias a la iglesia que logramos tener un puente entre la antigüedad, la Edad Media, que el nombre es un poco irónico a la iglesia, digamos ese periodo de la iglesia donde brilló tanto, la iglesia le colocan Edad Media como quien dice, ahí se mantuvo en un paréntesis la historia y lo importante es la antigüedad y la modernidad que nace con la imprenta. No, no, no. En la Edad Media se conservan y se rescatan todos esos escritos de la antigüedad, que hoy en día nosotros no conoceríamos, ni a Platón, como les digo, ni Cicerón, Boecio, bueno, Virgilio, todo lo que ustedes quieran. No lo conoceríamos si no fuera por esos monjes que se desvivieron en un cuartico en un monasterio toda la vida para traducir los textos y que nos pudieran llegar hasta nosotros. Miren qué bonito, todo esto es trabajo de la iglesia. Por eso el aporte de Santo Tomás no es solo a la doctrina, sino también al pensamiento de Occidente, porque rescata todos esos textos de Aristóteles y los deja aquí, para que nosotros inclusive los podamos comentar hoy por hoy. Bueno, miren qué interesante. Con esto termino porque, digamos, no vamos a hablar hoy solamente de Santo Tomás de Aquino. Y ya son las 9. Imagínense, claro que yo les dé unos minuticos, vamos a conversar. Y que se va durmiendo, después ve la grabación sin problema. Bueno, vamos a un párrafo mucho más adelante, a ver si logran ubicarlo ahí. Los últimos meses de la vida terrena de Tomás están rodeados por un clima especial. A ver, yo miro arriba. Los últimos, ahí sí, ahí lo están viendo, ahí aparece. Los últimos meses de la vida terrena de Tomás están rodeados por un clima especial, incluso diría misterioso. Resulta que en diciembre de 1273 llamó a su amigo y secretario Reginaldo, famoso
porque es por San Alberto Magno que nosotros conocemos los textos, la biografía más bien, no los textos, sino la biografía de Tomás de Aquino. Reginaldo para comunicarle la decisión de interrumpir todo trabajo. Oído pues. ¿Por qué? Porque durante la celebración de la misa había comprendido, miren lo que es la humildad, durante la celebración de la misa había comprendido toda una visión mística Santo Tomás de Aquino. Había comprendido mediante una revelación sobrenatural que lo que había escrito hasta entonces era solo un montón de paja. Santo Tomás de Aquino estuvo a punto de quemar todo lo que había escrito hasta el momento, inclusive los grandes himnos de la Iglesia al Santísimo Sacramento fueron escritos por Santo Tomás de Aquino a pedido del Papa. Todo eso lo iba a quemar Santo Tomás de Aquino. Se trata de un episodio misterioso que nos ayuda a comprender no solo la humildad personal de Tomás, sino también el hecho de que todo lo que logramos pensar y decir sobre la fe, oído, por más elevado y puro que sea, es superado infinitamente por la grandeza y la belleza de Dios que se nos revelará plenamente, ¿dónde? En la vida eterna. O sea que podemos hacer 50.000 cursos de doctrina católica y cada vez nos vamos a dar cuenta que conocemos menos, porque el conocimiento del hombre, siendo limitado, cuando se dirige a un ser superior, infinito en este caso, porque no es un ser creado, ¿no? Y creado, por ser infinito es imposible su comprensión. De tal manera que cada vez que yo voy analizando algo de Dios, me doy cuenta que conozco menos de Dios. Es curioso. Sucede lo contrario que con las ciencias naturales. Cada vez que yo voy y conozco más de las ciencias naturales, pues obviamente mi capacidad intelectual va creciendo en comprensión y mi visión sobre el cosmos es más panorámica. Ahora con Dios pasa diferente. Me voy dando cuenta de que me falta y me falta. Pero como me produce felicidad conocer de Dios, ahí me siento placentero. Entonces, en la verdadera ciencia donde yo me siento placentero, que mi alma descansa y reposa, es en Dios, estudiando a Dios, conociendo la doctrina de Dios. Bueno, Tomás, unos meses después, cada vez más absorto en una profunda meditación, Santo Tomás murió mientras estaba de viaje hacia Lyon, a donde se dirigía para participar en el concilio ecuménico que había proclamado el Papa Gregorio X. Se apagó esta gran luz de la iglesia, se apagó en la abadía cisterciense de Fosanova, después de haber recibido el viático con sentimiento de gran piedad. O sea, recibió la unción, recibió la comunión, murió súper bien. Bueno, qué bonito. Termino con esto. Es que es muy, no sé si a ustedes les parece, pero a mí esto me emociona. Bueno, la vida y las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino se podrían resumir en un episodio transmitido por sus biógrafos. Mientras el santo, como acostumbraba, oraba ante el crucifijo por la mañana temprano en la capilla de San Nicolás, cuando vivía en Nápoles, el sacristán de la iglesia escuchó un diálogo, claro, un hombre místico. Este hombre veía a nuestro Señor, hablaba con nuestro Señor, se comunicaba, evidente, tenía una comunicación mística con la Santísima Trinidad. El sacristán escuchó una voz, ¿qué será? Pues resulta que Tomás preguntaba, preocupado, le estaba preguntando a nuestro Señor. Tomás preguntaba, preocupado, si cuanto había escrito sobre los misterios de la fe era correcto. Y resulta que el crucifijo que tenía delante de sí en la capilla le respondió. Así de sencillo, común, ¿no? Le dice el crucifijo, tú has hablado bien de mí, Tomás. ¿Cuál será tu recompensa? Y la respuesta que dio Tomás es la que también nosotros, esto recomienda Benedicto XVI, es la que también nosotros, amigos y discípulos de Jesús, quisiéramos darle siempre. ¿Cuál fue la respuesta de Tomás? Nada más que tú, Señor. No quiero la gloria ni la fama de los hombres. Lo que yo quiero, Señor, es que conociéndote y dándote a conocer, tú me des la gracia de vivir plenamente contigo en la eternidad. Eso es. Por eso es que no voy a calificar el curso, porque el premio para nosotros lo tenemos que pedir a la Santísima Virgen en la eternidad, dejándonos contemplar cara a cara a Dios. Y como bien lo dice Dante en la Divina Comedia, contemplar a Dios a través de los ojos de María. Seguramente que en esas anda Santo Tomás ahora en la eternidad. Eso es a mí también se me chocolatean los ojos, es lindísimo. Emociona esto.
Bueno, entonces ahora sí, pasamos ahora a nuestro texto. Ahí aparecen en azulito otras direcciones. Está la catequesis número 2 de Benedicto, se la recomiendo para que la lean. Está la catequesis número 3, también se la recomiendo para que la lean. Y si quieren ver un video, aparece el video también ahí, se los dejé al final de esa página. Ahí están todas las linecitas. ¿Está bien? Eso es muy importante. Vamos entonces a ese documento. Imagínense, es que, Dios mío, fugit irreparabili tempo. El tiempo huye irreparablemente. Hasta la batería del computador se me va a acabar. Si no soy muy grosero, ustedes me disculpan, yo la conecto. Bueno, hagamos una cosa. Son las 9:06. 9:11. Para que se tomen, nos vemos aquí en 5 minutos. A ver hasta qué horas ustedes me van a aguantar aquí hablando, porque ya la boca ya no para. 5 minuticos, nos vemos a las 9:11 para que tomen agüita, se laven las manos, etcétera, y vuelven por acá. Miren que la estufa no quedó prendida, que el esposo o el niño ya comió. ¿Listo? En 5 minuticos nos vemos. 9:11.
¿Listo? Reiniciamos entonces. Bueno, vamos aquí a nuestro texto. Pueden apagar los micrófonos. Recuerden apagar los micrófonos. Ya, perfecto. Listo. Bueno, entonces vamos al texto que tenemos ahí. En un primer subtítulo nos vamos a encontrar con el Catecismo de la Iglesia, compendio de la doctrina. Después de esta introducción vamos a ver los primeros apartes de la Suma Teológica. ¿Está bien? Listo. Bueno, entonces dice, en el inicio del catecismo se nos ofrece el texto de una constitución apostólica. Esta constitución apostólica también la dejé ahí. Perdón, sí. Disculpen aquí, disculpen los de Meet, se me había olvidado el sonido. Tenemos entonces ahora este subtítulo en el texto que les envié, dice Catecismo de la Iglesia, compendio de la doctrina. En el inicio del catecismo, entonces, se nos ofrece un documento muy interesante de la Iglesia que llama una constitución apostólica llamada Fidei Depositum, ¿no? Depósito de la fe, con la que se promulgó el catecismo. Ya les expliqué entonces, catecismo mayor del Concilio de Trento, que curiosamente nace a partir de qué? Del esfuerzo que hace Lutero por negar no sé cuántos puntos y principios de la doctrina de la Iglesia. Ese catecismo dura. Concilio Vaticano II, viene Juan Pablo II y dice, tenemos que hacer una actualización y enriquecer más ese catecismo. Viene entonces el nuevo catecismo, que es el catecismo que nosotros utilizamos hasta hoy en día. No quiere decir que el anterior haya quedado caduco de alguna manera, no. Este está actualizado. El depósito de la fe es este texto, el documento que también se los deja ahí en pie de página, para la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, escrito en orden a la publicación del Concilio Vaticano II, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, siervo de los siervos de Dios para perpetua memoria, etc. Esta es la constitución entonces que acompaña el catecismo. El Papa entonces recomienda, enseña, propone y como vicario de Cristo en la tierra dice, aquí está este compendio de la doctrina. Si quieres conocer más de Dios hoy por hoy, en este siglo, tienes aquí este compendio de toda la doctrina de la Iglesia. ¿Está bien? La publicación del Catecismo de la Iglesia Católica fue introducida en esta constitución en la que se promulga, o sea, oficialmente el Papa entrega a la Iglesia el Catecismo. En esta primera aula vamos a tomar en consideración algunos comentarios del Papa Benedicto XVI y además, caso el tiempo lo permita, que termina siendo un enemigo de alguna manera, vamos a comentar brevemente esta constitución apostólica que dice en su primera frase, mire todo lo que podemos sacar solo de la primera frase, oído. ¿Cuál es la primera frase de esa constitución apostólica? La misión, perdón, la misión que el Señor le confió a la Iglesia y que ella quiere realizar en todo tiempo es la de conservar el depósito de la fe. La Iglesia como madre y maestra, bien llamada así por San Pablo VI, la Iglesia como madre y maestra recibe ese depósito de la fe, la doctrina, para que ella como madre se la entregue a sus hijos, que somos nosotros. Esa es la primera frase. Repito la frase. La misión que el Señor le confió a la Iglesia, su esposa mística, y que ella quiere realizar en todo tiempo es la de conservar el depósito de la fe. Cristo le encomendó a la Iglesia la fe y le pidió que la guardase virginalmente, pero por otra parte que no la enterrara, sino que la difundiera. Id al mundo entero y predicad el Evangelio. Predicar el Evangelio es llevar la doctrina de Dios. Que lo que está escrito en la Biblia, en la revelación de la Sagrada Escritura, es en esencia. Algo así como cuando yo fabrico perfumes. Yo tengo una esencia, o sea, ese perfume está concentrado ahí, en esa esencia. Coloco una gota en 100, 200 mililitros de alcohol, de algún aceite, etcétera, y todo ese aceite y ese alcohol queda perfumado por esa esencia. Es lo que hace la Iglesia. La Iglesia coge esa esencia de la Escritura
¿cierto? Y nos perfuma la vida a todos, para poder conocer lo que Dios quiere revelar a los hombres. Ahora bien, hay un problema porque podemos pecar de dos formas contra ese depósito de la fe. Oído, el peligro que el hombre tiene por el hecho de tener razón. Qué curioso. Este problema no lo tienen los animales que son irracionales, lo tenemos nosotros. Podemos pecar de dos formas contra ese tesoro que recibió la iglesia y que está administrando y que nos lo entrega. Una forma de pecar es deformarla, la puse en negrilla. ¿Deformarla con qué? Con nuestras ideologías o conforme al espíritu de cada tiempo y de cada momento. No, es que la iglesia enseñaba eso en la época de Santo Tomás. No, la iglesia enseñaba eso en la época de Pablo. Eso que Pablo dijo hay que leerlo en contexto y es verdad. Miren qué ladino puede ser el lenguaje y qué peligroso puede ser el lenguaje. Lo dijo Pablo hace 1900 años. Hoy en día cambiaron las cosas. La moral no es así, es un poco más flexible, más laxa. No, un momentico. Ese depósito de la fe se mantiene firme. La esencia no se puede negociar. La identidad de la doctrina no se puede negociar. Entonces la podemos deformar con nuestras ideologías o conforme el espíritu de cada tiempo y de cada momento. Ese maldito relativismo que tanto acusó y señaló Juan Pablo II y Benedicto XVI. Hacer de ese depósito de la fe un espejo de nuestra subjetividad. No, es que esa lectura de la doctrina hay que verla desde este punto de vista, pero no es tanto así. Además hay que considerar esta cultura. En esta cultura el aborto no es un atropello contra la vida, no. El aborto es un episodio, es un caso concreto del día a día de este grupo humano. Entonces ahí no se aplica tanto la moral de la iglesia. La moral de la iglesia ahí puede ser flexible, no señor. La vida es la vida y se debe respetar. Aborto es aquí como es en cualquier tipo de cultura, porque antes que nada la dignidad del hombre y la dignidad de la vida vive el hombre en cuanto semejante a Dios. Oye, eso es un peligro. Y eso obviamente sería un pecado grave contra ese depósito de la fe. Entonces, un pecado deformarla. ¿Y el otro pecado cuál sería? Deformarla, claro, y enterrarla, matarla, ahogarla, asfixiarla. Más o menos como enterrar los talentos que nos habla el Evangelio. No se ha encendido una luz para meterla, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo no prendo una lámpara, en la época mucho menos que el aceite era costosísimo y prender una lámpara, me acuerdo, no sé si ustedes han escuchado hablar de San Charbel Macluf, no sé si han oído, hasta hoy en día en el Líbano, donde están los restos de San Charbel, la tumba de San Charbel emana un aceite algo manera de incienso, y uno lo consigue como reliquia. Yo tenía por ahí, le regalé a un padre, pero es un bálsamo que brota del sepulcro de San Charbel. Y San Charbel lo perseguía mucho en el monasterio, era monje. Y claro, eran muy celosos para el aceite de la lámpara, estamos hablando del siglo XIX. Entonces había un horario rígido para apagar las luces por razones de economía y de orden en el monasterio, y los monjes tenían que hacer caso, la campanita sonaba y todo el mundo apagaba sus lámparas. Pues un día a San Charbel le cambiaron por maldad el aceite de la lámpara y le pusieron agua. Y llegó la noche y San Charbel prendió su lamparita y se quedó encantado, rezando y meditando sobre las cosas de Dios. Cuando llegaron los monjes a acusarlo, si ves, está gastando el aceite, ¿cómo es posible? La economía del convento. Y el superior dijo, qué particular, ya conocía la virtud de San Charbel. Cuando fueron a ver el aceite era agua. O sea, la lámpara no tenía aceite, sino que tenía agua. Y se va a mantener encendida, ¿por qué? Por el entusiasmo y el amor que San Charbel le tenía a la doctrina de la iglesia y al deseo de meditar las cosas de Dios. Y no se apagó. Entonces, ¿quién va a coger una lamparita de estas, valiosísima en la época como en el Evangelio? La va a prender y la va a meter debajo del celemín o debajo de la cama. Primero le quema la cama y después no va a alumbrar nada. Yo la pongo en un lugar donde alumbre. Entonces, la doctrina hay que mostrarla, hay que entregarla, hay que regalarla a aquel que no le ha encontrado sentido a la vida. ¿Cuántas personas que están cerca de nosotros, en la familia, en el trabajo, sufren de depresión, sufren de no sé qué tipo de angustias, de qué problemas nerviosos? No digo que siempre, pero en la gran mayoría de veces porque no conocen de Dios. Resulta que se acercan a mí, que soy un cristiano bautizado y que tengo la misión de evangelizar, cuando me preguntan sobre la oración, no sé qué decir.
Cuando me preguntan sobre la Virgen María, no sé qué decir. Cuando me preguntan del Padre Nuestro, no sé qué decir. Cuando me hablan de la fe, no sé qué decir. Soy un ignorante de la doctrina católica. Miren cómo uno puede perder la oportunidad de ser apostolado simplemente porque no conozco algunas cositas de la doctrina. Continúo. Oído, dos pecados, deformarla o enterrarla. Por tanto, estamos nosotros, ustedes y yo, todos los que estamos aquí, los 30 y pico que estamos acá, estamos llamados a mostrar, pero al mismo tiempo a no mostrarnos. Recordemos la humildad de Santo Tomás. ¿Cómo es que se le ocurre decir a Santo Tomás, después de semejantes maravillas que escribió, la Suma Teológica y la Suma contra los Gentiles, que es otro de los textos maravillosos, además de no sé cuántos sermones, un año antes de morir, en los sermones que hizo en 1273, unos sermones sobre el Padre Nuestro, sobre el Ave María, sobre la oración, espectaculares, y llegar a decir que todo eso era paja. ¿Por qué? Porque él mostraba la doctrina, pero no quería mostrarse. Entonces debemos mostrar, pero al mismo tiempo no mostrarnos, sino mostrar a quién, a Jesucristo. Predicar a Cristo es predicarlo a Él, no predicarnos a nosotros mismos. Oído, no me acuerdo que eso lo dijo aquí el arzobispo de Medellín claramente en varias oportunidades, hablando de los famosos sacerdotes showman. Ay, a mí me encanta ir a esa parroquia porque ese padre es fabuloso. ¿Y quién dijo que usted va a la misa para ver al padre? O sea, como dice la propaganda por ahí de una entidad bancaria, ¿no? Usted está en el lugar equivocado. Usted no va a la misa ni a ver a fulano, ni a sentir a fulano, ni a sentir cosquillitas, no. Usted va a darle gloria a Dios. Ah, es que si lo cambiaron de parroquia yo me voy detrás de él. Entonces, un momentico. En cualquier momento esa persona abandona la fe y usted se va detrás de él a un garaje. No, nuestra fe está puesta ¿en quién? En Cristo. Es un peligro cuando yo busco mostrarme y no busco mostrar la palabra de Dios. Y eso encanta, porque entonces el predicador es un tipo chévere, bacán, disculpen la palabra, él habla lo que yo quiero escuchar. Esa es la doctrina que a mí me gusta, doctrina deformada. No muestra a Cristo, sino que se muestra a sí mismo. Mucho cuidado, porque nosotros como bautizados, ya habiendo recibido el sacramento de la confirmación, ya tenemos la gracia de poder discernir y saber qué es bueno y qué es malo. Oído, mucho cuidado. Bueno, no predicarnos a nosotros mismos. Los que somos predicadores hemos de dirigirle esta oración al Señor. Y aquí cuando hablamos de predicadores no es solamente el que es ordenado. Ustedes son predicadores en su familia, en su trabajo. Yo soy predicador en el trabajo que hago también, en estos cursos. Los que somos predicadores hemos de dirigirle esta oración al Señor. Miren qué oración tan bonita. Señor, que yo te predique a ti, que no me predique a mí, que sea instrumento tuyo para proclamar el depósito de la fe. Sencillo. Si yo trabajo en la pastoral de mi iglesia, si yo trabajo en un colegio, si yo soy lo que sea, esta oración apenas. Yo necesito mostrar a Cristo, no mostrarme a mí mismo. O si no me pasa lo de ese predicador por allá también, es de la época moderna ya, no es de la Edad Media. El hombre donde iba, predicaba y la gente ¡buah! Lloraba, se emocionaba, ríos, filas de gente queriéndose confesar y cambiar de vida. Resulta que el hombre se empezó a dar cuenta que él era maravilloso, que él era un coloso. Y un día salió de una prédica, se paró en las puertas de la iglesia, en el atrio, miró hacia arriba y dijo, ay Dios mío, ¿cuánto me debes? Ahí cayó un rayo y ¡plum! Fulminado el hombre. ¿Cuánto me debes? Nada. Cualquier cosa que puede salir de nuestra boca que sea valioso es gracias a quién? A Dios. Porque si no es por la gracia de Dios, yo estuviera aquí hablando y ustedes les entra por acá y les sale por allá. Si no es por la gracia de Dios, este conocimiento de la doctrina no queda en nuestro corazón. Es vano cualquier tipo de predicación o enseñanza que yo pueda hacer. Entonces, mucho cuidado. Bueno, decimos que este es el catecismo del Concilio Vaticano II, el catecismo de Juan Pablo II. Ese fue un concilio, un poco de historia, Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII, pero él murió en medio del concilio y no logró cerrarlo o concluirlo, le tocó a Pablo VI. Fue inaugurado por Juan XXIII y tenía como propósito y deseo hacer patente la misión apostólica y pastoral de la Iglesia y conducir a los hombres de todos los tiempos al resplandor de la verdad. Ese era el objetivo. Juan XXIII, en esa asamblea del Concilio Vaticano II, le dio como misión principal la de conservar y explicar mejor la del depósito de la fe con el fin de hacerla más accesible, más cercana a los fieles cristianos y a todos los hombres. Entonces el concilio desarrolló una serie de pensamientos, estructuró una serie de documentos. Ahora el deseo era que eso le llegara de una manera más cercana a las personas. ¿Cómo hacerlo? Es Juan Pablo II
quien después logra colocar en las manos de nosotros los fieles y del clero también, fieles laicos y religiosos y consagrados, la doctrina de la Iglesia en el catecismo. Pero lo hizo de una forma especial. No debía comenzar el concilio por condenar los errores de la época como han hecho otros concilios. Muchos concilios fueron convocados para dar respuesta a los errores de la época. Por ejemplo, lo que decíamos ahora al respecto del concilio de Trento en el siglo XVI. Fue para darle respuesta ¿a qué? A todo lo que Lutero había levantado como protesta delante de la Iglesia. Juan XXIII entonces tuvo la intención de que el Concilio Vaticano II fuera convocado no para responder a unos errores solamente, sino para mostrar serenamente la fuerza y la belleza de la doctrina de la fe. Entonces es bonito, cuando yo tomo en mis manos el catecismo, voy a contemplar ahí la belleza de la doctrina de la fe. Por eso es que yo estoy llamado a abrir esas páginas y deleitarme con lo que la Iglesia colocaba ahí en mis manos. Es uno de esos platos deliciosos que la Iglesia logró construir, logró elaborar a partir de lo que está en el Evangelio, la tradición y el magisterio. Dice, le decía Juan 23, confiamos que la Iglesia, iluminada por la luz de este concilio, crecerá en riquezas espirituales, cobrará nuevas fuerzas y mirará sin miedo hacia el futuro. Debemos dedicarnos con alegría, sin temor, al trabajo que existe en nuestra época, manteniéndonos en el camino por el que la Iglesia marcha desde hace casi 20 siglos. Esa era la intención. Fueron 4 años del Concilio Vaticano II, en los cuales se elaboraron un conjunto considerable de exposiciones doctrinales y de directrices pastorales y ofrecidas por la Iglesia. Antes de ese Concilio Vaticano II, hubo un Concilio Vaticano I, que no fue concluido porque el Papa, el Beato Pío IX, fue prácticamente puesto prisionero en el Vaticano, le robaron los estados pontificios de manos de Garibaldi, y bueno, eso fue toda la masonería y el anticlericalismo que se levantó contra la Iglesia, y el Concilio Vaticano I no se pudo terminar. Entonces viene el Concilio Vaticano II, y está de manos de Juan XXIII y de Pablo VI entregar todos estos documentos. Hay documentos dogmáticos como, por ejemplo, la Lumen Gentium, que ya la hemos tratado en algunos encuentros, es una constitución sobre la Iglesia, y otros más de contenido pastoral, y de cómo organizar la estructura de la Iglesia. Pasados 20 años entonces, en 1985, llega Juan Pablo II y convoca a un sínodo eclesial. No es lo mismo un concilio a un sínodo, ¿no? El concilio es mucho más amplio. El sínodo es una reunión más pequeña. En ese sínodo dice entonces lo siguiente, o más bien la idea que tenía Juan Pablo II era de ir midiendo cómo había sido asimilado el mensaje del Concilio Vaticano II 20 años después, y quería profundizar sus enseñanzas para que hubiera una perfecta adhesión y promover el conocimiento y la aplicación de todos esos documentos que habían salido del Concilio Vaticano II. Entonces la idea que tenía Juan Pablo II era coger todo el Concilio Vaticano II y colocarlo en la nueva actualización del catecismo, que primero tenía todos los insumos del Concilio de Trento, del catecismo del Concilio de Trento, se enriquecía con los documentos del Concilio Vaticano II, y venía el nuevo catecismo para nosotros, como iglesia, podernos deleitar con él. ¿Está bien? Bueno, termino con este párrafo en esta clase y dejo un espacio para las preguntas. Pues ocurrió que en esa asamblea los padres del sínodo expresaron su deseo de que se elaborase un catecismo de la Iglesia Católica. Vieron conveniente que, habiendo pasado 20 años, con una gran crisis en Europa, recordemos todo lo que se ha vivido en Europa, el Concilio Vaticano II se clausura en 1965. Viene la gran revolución de la Sorbona, la revolución hippie, en 1968, que termina siendo una revolución cultural que afecta todo Occidente y que obviamente debilita las estructuras propias de la sociedad, y a la Iglesia se le hace más difícil influenciarla, porque el hombre, abrazando ese ideal de mayo de 68, prohibido prohibir, se entrega al libertinaje, y los dogmas y la moral van quedando como una carga pesada para el hombre. No, prohibido prohibir, paz, paz y amor. Y en función de ese paz y amor y libertinaje, todos los errores se empiezan a cometer en nombre de esos pseudo ideales. Ahora bien, habiendo el posconcilio coincidido con una etapa muy turbulenta, los padres conciliares, los que participaron de ese concilio, dicen, conviene que se escriba un catecismo de la Iglesia. Y ahí viene después
el trabajo que hace el cardenal Ratzinger, el trabajo también tan especial que se hace con el Código de Derecho Canónico, que ya es algo más jurídico, que acompaña al catecismo de alguna manera, porque estas son normas jurídicas establecidas dentro de la Iglesia para definir varios asuntos relacionados con los sacramentos, con la doctrina, con las penas que la Iglesia puede colocar a los fieles, laicos y religiosos y que tienen que ver con la doctrina. Entonces son dos cosas que van más o menos de la mano. El catecismo y el Código de Derecho Canónico. Muy bien, nos quedan unos minuticos para preguntas. Levantan la mano o colocan su pregunta aquí en el chat. En Meet no veo que tengan preguntas. Vamos a ver acá. A ver. Uy, por Dios. 50 millones de... Todos están escuchando, tal. No veo más problemas por acá. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Está todo como que muy claro. A ver. Sin problema. O levantan la manito y activan el... Ah, sí. Bueno, a ver si yo lo encuentro aquí a ver si yo encuentro aquí. Mm. A ver. Si no lo encuentro aquí, se los debo y te digo sinceramente, Damaris, lo tengo en la punta. Es más, me acuerdo de la fisonomía de él, de barba, un hombre ya mayor, canoso. Ya, Toussaint, Toussaint, un apellido francés, yo creo que era el apellido de la dueña, Toussaint, Toussaint. Busca Toussaint Damaris y lo vas a encontrar. Mm. Sí, 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 sí. Aquí recuerdan que a Santo Tomás la madre lo hizo meter preso, lo dejaron preso en el castillo y le metieron una mujer de mala vida para corromperlo y hacerle olvidar esa idea de hacerse dominico, porque es que era una locura, una comunidad tan nueva, imagínense, y una familia tan noble, de aristocracia y todo, ver al hijo metido ahí, pues nada que ver. Fue más o menos con los jesuitas cuando nacieron. No quería, o sea, era muy difícil para San Ignacio de Loyola convocar, fue muy difícil para él convocar a sus primeros hombres. Toussaint, Toussaint. Si no estoy mal es T-H-O-U-S-A-N-D, Toussaint. Pierre Toussaint. Ahí está, me acordé. A ver, yo lo busco aquí. Pierre Toussaint. Toussaint. Ah, y aquí está. Sí, sí, sí. Pierre Toussaint. Mm, a ver un momentico. Ay, ay, ay. A ver, a ver, a ver. Bien bonito, encontré una nota aquí para que vean qué bonito. Dice Pierre Toussaint, la imagen de Dios tallada en ébano. Como el ébano es una madera negra, entonces yo les voy a mostrar aquí la fotografía para que mmm, no tengo cómo proyectarles ahí. Les voy a colocar el nombre, se los voy a dejar para que ustedes lo miren, porque no. Y después vemos un poquito la historia. Se los voy a colocar en el chat, ¿listo? Para que lo tengan ahí. Ahí les dejo el nombre en el chat. Muy bien, atendida Amaris. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Nadie más parece. ¿Cómo se copia el apellido, Tata? Bueno, listo, ahí está. Bueno, muy bien, yo les agradezco la paciencia. Yo creo que valió la pena este encuentro.
nos vamos conociendo. Por ahí Diana está escribiendo algo. A ver si Diana tiene una pregunta. Si alguien más tiene una pregunta, si alguien tiene una pregunta aquí en Meet, puede activar el micrófono y la hace. A ver, si alguien tiene aquí una pregunta, puede hacerla. A ver, alguien está escribiendo esperemos, no tenemos afán. Tenemos unos minuticos más. Yo tenía la ilusión de que este primer documento lo íbamos a terminar en esta clase. Pero ustedes interrumpen mucho, entonces fue imposible. Juan Guillermo, Dios lo bendiga y gracias por compartir sus conocimientos a ustedes. Yo les dije de un principio, el que más provecho va a sacar este curso soy yo. Primero tengo que recordar cantidad de cosas y después es un principio de la pedagogía. Quien enseña termina aprendiendo más que aquel que en principio es alumno y está delante de él. ¿Está bien? Bueno, aquí solamente agradecimiento. Listo. Excelente. Nos va a quedar el video. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con el video? Oído, porque grabamos aquí. Nosotros grabamos yo ya no me acuerdo si fui yo el que coloqué a grabar o quién colocó a grabar. El caso es que esto nos va a quedar grabado en Skype. Yo voy a entrar a Skype aquí de nuevo. Ahorita entro en Skype para que no se nos pierda esa grabación. Bueno, yo entro y ahí me las arreglo, no hay problema. Yo me despido por aquí, primero de los de Meet. ¿Está bien? A todos y cada uno de los que están aquí conectados en Meet, muchas gracias por su tiempo. Un abrazo fuerte. Tómense alguna cosita antes de irse a acostar y nos vemos el miércoles con la ayuda de Dios porque seguimos con este tema. Les recomiendo que cojan los 3 textos, pero también para los de los que están en Skype. No van a colgar un momentico allá en Skype. Cojan los textos que les dejé ahí, los links de Benedicto XVI sobre Santo Tomás y los leen. Vale la pena, la historia muy bonita y muy bien contada por él. Bueno, me despido entonces aquí de los de Meet. Dios los bendiga. Chao. Y no se me escapen allá los de Instagram, los de Instagram. No se me escapen los de Doctrina, que yo voy a entrar allá y no quiero perder, es que no quiero perder la grabación. Entonces me voy a unir a ustedes y yo creo que quedo con la, ay, ya, problema. Quedo con la grabación si Dios quiere. Bueno, ahora sí, Dios les bendiga y muchas gracias por haber acompañado. Espero que aprovechen al máximo este espacio, tomen el texto, lean un poquito más y las homilías, más bien las catequesis de Benedicto XVI. Dios les bendiga. Chao a todos. Chao. Bendiciones. ¿Alguien que ha tomado pantallazos? Chao. Chao.